El último punto que se solicitó para el TP3 sería, acá lo tengo como TP2 pero es el segundo TP mío, fue correspondiente al parcial del 2018, donde tenían que realizar un programa en C, donde teníamos que tener un padre con 4 hijos, donde el primer hijo debería escribir información de su PID, de su PPID, de su PGID y del SID correspondiente. El segundo hijo tiene que mostrar, sería imprimir su PID y PPID y luego mandar por una tubería el resultado de ejecutar el comando list y un directorio, donde directorio es un argumento de un programa, del programa. Entonces ya sé que aquí directorio es el primer argumento del programa. El tercer hijo tiene que leer esa tubería que usó el segundo hijo y mostrar por pantalla lo que ha leído de ella. Previamente debe mostrar por pantalla, es decir, un print listado de directorio, donde directorio es ese argumento que recibe el programa. Por último, el cuarto hijo tiene que mandar la señal SIGUSER1 al proceso padre. ¿Y el padre qué tiene que hacer? El padre debe capturar la señal y dentro del manejador tiene que mostrar el valor de su variable de entorno PWD. Entonces eso podríamos poner aquí. No debe dejar procesos huérfanos. Sí, el padre va a tener que esperar por sus hijos. Y dice que se debe tratar de manera correcta los argumentos de entrada, por ende validarlos. Bien, sé que voy a poder recibir un directorio que debería ser lo único que reciba. Por ende, voy a usar main con el formato para recibir valores desde la línea de comando. Aquí me falta poner no deben quedar procesos huérfanos. Directorio es el primer argumento del programa y vamos a decir que es el único. Por ende acá debo validar porque argc valga 2. ¿Sí? O que si vale distinto de 2 que tiene un error. Entonces si es distinto de 2 sería el programa en ejecución más el directorio. Si no se cumple eso es distinto de 2. Vamos a imprimir por pantalla error en cantidad de argumentos con un salto de línea y un exit 1 para salir. Acá nos dice que el padre debe capturar la señal. ¿Qué señal era? La señal que tiene que capturar el padre es la señal SIGUSER1. Entonces acá pongo signal SIGUSER1, coma,
manejador, que va a ser el nombre de mi función manejadora. Lo que tengo que hacer en la función manejadora es imprimir la variable entorno pwd. Para eso voy a usar una función de las que vimos en el libro de Gerrig, en el apartado 6.7, si mal no me recuerdo. Y esa función es getEnv, a la cual le paso aquí qué variable entorno quiero obtener, en este caso pwd. Entonces aquí el padre va a crear a su primer hijo. Para eso voy a tener una variable que voy a denominar proceso de tipo PIDT. Le digo proceso es igual a fork para crear el hijo. Voy a circunscribir el hijo al if. Entonces if proceso es igual a 0. Entonces esto va a entrar el hijo aquí al if. ¿Qué debe hacer el hijo? Imprimir su ppid, su ppid, su pgid y su sid, y ahí terminar. Entonces hago un exit 0 aquí para que termine, y antes de ello imprimo los datos necesarios. Voy a poner primer hijo, con su pid y %d, con su ppid y %d, con su pgid y %d para saber que es un valor decimal, y por último sid dos puntos %d para el valor del sid, con un salto de línea. Y aquí para el pid uso getPid. Para el id del proceso padre hago getPPID. Para el pgid hago getPGID y paso 0 para decirle llamante a las funciones de que quiero saber en qué grupo pertenece. Lo mismo para el sid, invocando a getSID0. Listo, nuestro primer hijo. El segundo hijo lo voy a crear con proceso igual a fork, y ahí me voy a preguntar de vuelta si proceso igual a 0 para circunscribir al hijo, o hacer que ahí quede circunscripto el código del hijo. Voy a decir que imprima el PID y el PPID. Con el segundo hijo PID dos puntos %d, ppid dos puntos %d y un salto de línea, y ahí para el pid invoco a getPid. Para el ppid invoco a la llamada sistema que me devuelve el id del proceso padre, que es getPPID.
Luego me dice de que tiene que mandar por una tubería el resultado de ejecutar el comando ls directorio. Bien. Si yo creo la tubería aquí, no va a poder ser compartida esa tubería con el tercer hijo. Entonces, ¿dónde hay que crear la tubería? En el padre. Entonces, ¿dónde la creo? Antes de crear el hijo. Aquí. Digo pipe. Llamo tubería a la variable. La defino aquí arriba. Que es un array de 2 posiciones de entero. No valido si se crea correctamente o no. Entonces, lo que va a hacer es escribir en la tubería. Por ende, cierra el extremo lector, close tubería en la posición 0. Y ahora, lo que salga de la ejecución de ese list directorio tiene que ir al extremo escritor de la tubería. Entonces uso dos. Tubería en el extremo escritor asociado a la salida estándar del proceso. Y ahí invoco a una de las funciones de la familia exec, donde voy a ejecutar el programa ls con el directorio, que el directorio era el primer argumento fuera del programa de ejecución, es decir, sería arb en la posición 1. Y luego null para terminar. Por si esto fallase, yo puedo poner acá un exit 1. Y terminaríamos el segundo hijo. El tercer hijo, que se crea mediante un fork, y aquí circunscribiendo, vamos a circunscribirlo dentro de este if. Antes que continuar, fíjense que cómo queda circunscrito este hijo del if. El ejecutar todo esto, si esto funciona bien, se reemplaza la imagen del hijo por ls. Y si no, si falla, se ejecuta exit aquí y termina. Aquí podríamos poner, si queremos cerrar el extremo de la tubería, que ya no vamos a ocupar y más, pero con exit se limpiaría todo. ¿Sí? Acá podríamos poner, si esto falló, cerrar la tubería en el extremo lector, porque no voy a leer nada. Es decir, pero en el extremo escritor, porque no voy a escribir nada. Y salir. Eso es opcional. Con el exit ya se cerraría también. Bien, vamos al tercer hijo. Primero tiene que mostrar por pantalla listado de directorio. Entonces acá un printf listado de %s y un salto de línea, y en el %s va a ser arb en la posición 1. Y ahora va a cerrar el extremo de la tubería que no ocupa, sería close tubería en el extremo escritor, porque él es el que va a leer datos, y va a duplicar. ¿Qué creen ustedes? ¿Duplica su entrada estándar o no? No, porque acá él tiene que recorrer la tubería e imprimir lo que tiene. Y acá, entonces, hago un while de read de qué, de la tubería en el extremo lector, que voy a leer un chart, entonces puedo poner 1 o size of chart acá para último, si pueda ir leyendo carácter a carácter. Y acá, ¿qué debo poner?
una variable en la cual voy a guardar en la información que voy leyendo. Voy a poner la variable carácter, que la voy a definir acá como char carácter. Y esto, mientras lo que lea sea mayor que 0, voy a estar en el while, porque si es 0 es porque llegué a leof. Y acá printf %c carácter, porque voy a imprimir un carácter. Una vez que llego a leof, cierro el extremo lector de la tubería y hago un exit 0 para terminar el programa. Vamos a ver el cuarto hijo. El cuarto hijo lo único que tiene que hacer es, primero lo creamos, if proceso igual a 0, ¿sí? Igualdad para saber que sea igual a 0 el valor. Y acá, ¿qué hacemos? Tiene que mandarle una señal al padre, y esa señal es SIG_USER1. Y acá usamos kill. ¿Y cómo sé cuál es el ID del padre para mandarle? Mediante get ppid, él va a saber quién es su padre. Y ahí le mando SIG_USER1. Una vez que hago eso, termino. ¿Y el padre qué puede hacer? Dice que no tiene que crear procesos huérfanos. Entonces, para cumplimentar ¿sí? Y asegurarme de que funcione el signal, es decir, porque podría funcionar en cualquier momento, ¿sí? Es opcional poner un pause, yo no lo pondría, pero si uno quiere puede ponerlo, para que quede esperando por la señal del cuarto hijo y ahí recién esperar por los hijos. Para que no queden procesos huérfanos, lo que tiene que hacer aquí el padre es un for de i igual a 0 con i menor a 4 y hacer un white null para esperar por cada uno de los hijos. Fíjense, va a ser la iteración 0, 1, 2 y 3, son 4 hijos, va a esperar por los 4. Entonces ahí no hay procesos huérfanos. Debería crear la variable entera ahí. Y algo que uno se olvida por lo general es que, fíjense que el cuarto hijo tiene la tubería, si hereda la tubería que fue creada por el padre. Entonces, este cuarto hijo no va a usar la tubería. Entonces cierra ambos extremos de la tubería para ser correctos. Y lo mismo va a pasar aquí con el padre. Si el padre cierra los extremos que no usa de la tubería, porque si el hijo que está leyendo existe, o sea, ya el padre con la tubería abierta, nunca le va a llegar el EOF. Una vez que esperó por todos los hijos, retorna 0 y termina. Tengo que agregar todas las cabeceras. Que entre las cabeceras encontramos a stdio.h,
a UniSTD, a stdlib, stdioh por el tema de printf, UniSTD por el tema de for de la familia exec, etcétera, stdlib por el exit, syswrite por el write. Como uso señales debo tener asignal.h, y como uso PIT puedo agregar, aunque no es obligatorio, systype.h. Creería que el código de nuestro programa estaría completo ahí. Compilemos. Me ha tirado errores. Está mal escrito execlp. Eso lo tengo que solucionar aquí. Y ahí vemos que compiló bien, generó .22. Vamos a probar a ejecutarlo. Y vamos a invocar a .22. Y el directorio que vamos a ver es punto, es decir, donde estamos. Primer hijo imprimió sus datos. Segundo hijo imprimió sus datos. Listado de puntos, esto es el tercer hijo. Muestra los resultados. Si estamos de vuelta, ven que se perdió, que le mostraba la variable de entorno cuando el cuarto hijo le mandó la señal al padre. Nos está faltando aquí un salto de línea en ese printf. Ven que ahí se pierde, como que lo pierda el valor en el shell. Entonces aquí ponemos un salto de línea, volvemos a compilar, limpiamos la pantalla y ejecutamos de vuelta el programa. Pueden ver que en este punto aquí me imprimió la variable de entorno ya de cuando el cuarto hijo le mandó la señal al padre. Vamos a ver punto punto, sería un directorio abajo. Solamente encuentra dp1 y dp2, que son los nombres de los directorios que puse. Y vemos que nuestro programa cumple con los requerimientos y es funcional. Si ustedes quisieran imprimir qué proceso va terminando, ¿sí? Pueden hacer de que white guarde una variable. Acá lo que pueden hacer es esto: %d con un salto de línea, y eso imprimimos, es lo que devuelve white. Y acá decimos PID del proceso que finaliza, dos puntos y ese valor, y compilamos de vuelta. Me tiró un error porque aquí me está faltando un paréntesis. Ahora compilo bien, hacemos una limpieza de pantalla y ejecutamos .22 con, por ejemplo, punto punto. Fíjense que acá, ¿qué pasó? Me imprimió dos veces el PID de un proceso que terminó, pero terminó solo una vez.
Lo que habrá pasado aquí es que cuando se trató las señales justamente estaba imprimiendo esto. Entonces quedó a mitad de camino y volvió a imprimir. ¿Sí? ¿Ven que ahí no pasó? Entonces, si uno quiere evitarse la fatiga, hacemos lo que les dije hoy. Antes de esperar por todos los hijos, ¿sí? Pero esto es opcional nomás. Pero sepan de que siempre hay problemas cuando se trabajan con funciones que no son reentrantes, se llaman de manejo de señales. Hay un listado de funciones reentrantes, porque si no hay condiciones de carrera. Podemos hacer que acá el padre quede esperando por una señal antes de esperar por todos los hijos. Entonces cuando el cuarto hijo le manda la señal, ahí él continúa. Ya lo volvemos a ejecutar. Y fíjense que antes de que imprima que un hijo finaliza, ya lo imprime el variable entorno porque quedó en el pause, quedó esperando por una señal, que es la llegada del CU01, en este caso, del cuarto hijo. Por las numeraciones que son continuas, yo podría decir que el primer hijo que terminó acá fue el cuarto, luego terminó el primero, luego el segundo y luego el tercero. Pero eso es muy tomado de los pelos por lo que se imprime en pantalla, que no necesariamente coincide con lo que realmente sucede. Bien, con esto cerramos los puntos solicitados, espero que puedan verlos. Yo voy a subir enseguida los archivos fuente. Voy a arreglar donde dice TP2, va a ser TP3 y cualquier cosa quedo a disposición.